Dado que este es el primer domingo del mes y por lo tanto vamos a tener la Santa Cena hoy, queremos continuar donde lo dejamos hace unos meses, acabando nuestro estudio y el quinto y último punto de la teología del calvinismo, oficialmente conocida como la perseverancia de los santos. Se la conoce más comúnmente como la doctrina de la seguridad eterna o la creencia de que una vez salvo, siempre salvo. Ahora, como le recalqué la última vez que estudiamos esta doctrina, la verdad presentada en este quinto punto es una de las verdades más significativas y prácticas que componen este sistema teológico conocido como calvinismo, porque nos impacta profundamente, y la razón por la que nos impacta tan profundamente es porque esta es la enseñanza que nos da la seguridad de que al llegar en fe en Cristo perseveraremos y continuaremos en nuestra relación con Él hasta el final de nuestras vidas, para que sepamos que después de la muerte seremos introducidos inmediatamente en la presencia del Señor en el cielo. Y sabemos por nuestros estudios previos de las doctrinas de la gracia que Dios el Padre elige a algunos para la salvación y que Cristo murió para pagar por los pecados de aquellos que son los elegidos, y que todos los elegidos en algún momento serán llamados irresistiblemente por el Espíritu Santo a venir a Cristo para salvación, para que ellos vengan. Llamados y no podrán resistir la llamada de Cristo. Será algo donde ellos vendrán. Pero la pregunta que todo cristiano enfrenta en algún momento de sus vidas: aunque inicialmente llegué a la fe en Cristo, ¿continuaré teniendo fe en Él y llegaré hasta el final para que cuando muera vaya al cielo, iré a gloria en el cielo? Y la respuesta a esa pregunta es un rotundo sí, sí lo lograrás. Y la razón por la que puedes saber con certeza que lo lograrás se encuentra en quinto punto del calvinismo: la perseverancia de los santos. Y ahora bien, a pesar de lo maravillosa que es esta enseñanza, y realmente es muy maravillosa, hay algunas personas que la rechazan, hay cristianos que lo rechazan. Y aquellos que rechazan esta enseñanza creen que la doctrina de la perseverancia de los santos está equivocada, porque piensan que la Biblia enseña que la salvación se puede perder. Ahora, lo interesante acerca de este punto de vista de que uno puede perder su salvación es que aunque algunos sostienen esta posición, la Biblia nunca menciona una categoría de personas que una vez fueron salvas, pero que ahora están perdidas. Verá, las Escrituras hablan claramente de aquellos que son salvos en el presente y de aquellos que están perdidos en el presente, pero nunca mencionan una clasificación de personas que fueron salvas en el pasado, pero que ahora están perdidas en el presente. Nunca lo dice. Y aquí hay algo muy interesante en qué pensar. Si por el bien del argumento admitimos, y solo lo hacemos por el argumento, si admitimos que hubo algún pecado que un cristiano podría cometer que le haría perder su salvación, ¿cuál sería? ¿Qué pecado sería? O si hubiera un cierto límite en el número de veces que a uno se le permitiera cometer un pecado específico antes de perder su salvación, ¿cuál sería ese número? Verá, no hay respuesta a este tipo de preguntas, porque la Biblia nunca menciona ningún pecado en particular, o un número de veces que se comete un pecado que haría un cristiano para perder su salvación. Y eso es un argumento importante en la defensa de este quinto punto de calvinista, y es muy importante, de verdad. Hay un maestro de Biblia y pastor, Kurt Daniel, que ha escrito un libro masivo sobre el tema del calvinismo, un libro enorme, y puedes usar este libro para levantar pesas, de lo mucho que pesa. Y una de las evidencias que ofrece Kurt Daniel de la autenticidad de la doctrina de perseverancia de los santos es el silencio absoluto de las Escrituras acerca de lo que se necesitaría para perder la salvación. Él escribe: si uno pudiera apostatar, es decir, rechazar la fe, para perder la salvación, ¿cómo lo haría?
Los arminianos es un nombre común para aquellos que rechazan calvinismo. No están de acuerdo entre ellos sobre este punto crucial. ¿Es suficiente un pecado? Si es así, entonces cada cristiano pierde su salvación cientos de veces al día. Un concepto terrible y antibíblico. ¿O hay un número especial de pecados que alcanzamos y luego Dios dice, ya está, se acabó, eso es demasiado, ahora estás perdido de nuevo? ¿O es un tipo especial de pecado? Le preguntaríamos a los arminianos, si una persona puede perder su salvación aquí y ahora, ¿por qué no podría perderla cuando llegue al cielo? Los arminianos están de acuerdo casi unánimemente que nadie será expulsado del cielo porque serán confirmados en la salvación. El calvinista argumenta que un creyente es confirmado en la justificación. Está tan seguro como si ya hubiera llegado al cielo. La única diferencia es que aún no ha sido perfeccionado experiencialmente, pero legalmente estamos a salvo y seguros. Y está muy correcto este pastor. Y si se acuerdan, la última vez que miramos esta doctrina en enero, nos enfocamos en un tema básico. Y eso era el significado de la doctrina de la perseverancia de los santos. Y les sugerí en ese momento que la palabra perseverancia, como en perseverancia de los santos, podría ser un poco engañosa porque podría dar la impresión de que nuestra salvación depende de nosotros, aferrándonos a Cristo hasta el final de nuestras vidas, si es que alguna vez esperamos llegar al cielo. Pero eso no es completamente exacto porque aunque sí bien hay un sentido en el que nos aferramos a Cristo, eso no es lo que los calvinistas quieren decir con este punto de la teología. Verá, si bien es cierto que los creyentes genuinos en Cristo perseverarán hasta el final de sus vidas y continuarán creyendo, siguiendo y obedeciendo al Señor hasta el día que mueran, una expresión más apropiada que describe la verdad, esencia y creencia central de este quinto punto calvinista es esto. Tengan en cuenta eso, la preservación de los santos, porque Dios es el que nos preserva, el que nos guarda, nos protege, el que nos guarda para que nunca nos suelte. O sea, es decir, no nos mantenemos salvos, sino que Él nos mantiene salvados. Verás, en el corazón de todas las doctrinas de gracia está la creencia de que Dios es el único autor, sustentador y consumador de nuestra salvación, habiendo venido a este mundo muertos en nuestros pecados y transgresiones, de modo que no podíamos hacer nada más que rebelarnos contra Dios. Él es el que lo hizo y es responsable de todos los aspectos de nuestra salvación, porque no fuimos capaces de hacer nada de esto. Nada. Por lo tanto, reconocemos que fue Dios el Padre quien nos eligió para la salvación, no nosotros quienes lo elegimos a Él. Y fue Cristo el Hijo quien expió nuestros pecados, no nosotros los que hicimos algo digno de merecer el cielo. Y fue Dios el Espíritu Santo quien efectiva e irresistiblemente nos llamó a Cristo y nos regeneró, no nosotros que decidimos por nuestra cuenta venir y luego nos dimos vida a nosotros mismos. Y ahora que somos salvos, y reconocemos que Dios todavía está manejando todo lo relacionado con nuestra salvación, manteniéndonos salvos para que cuando muramos, Él nos llevará a casa a gloria. Y esa es precisamente la razón por la que las Escrituras hablan de su poder preservador para protegernos de de nunca perder nuestra salvación. Y uno de los pasajes críticos que hablan sobre esto, de cómo nos preserva el Señor, ya lo hemos leído, pero vamos a mirarlo otra vez para tener estas verdades profundamente en nuestras almas. Es Juan 10, 27 al 29. Jesús dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Hermanos, Jesús no podría ser más claro que esto. No sé cómo. Yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre.
Ahora aquí aprendemos que Jesús no solo da la vida eterna a a sus ovejas, sino que promete que nunca, jamás perecerá. Nunca pereceremos. Y luego Él nos respalda esta promesa, revelar que tanto Él como el Padre nos ha envuelto en sus manos fuertes, omnipotentes, para que nadie pueda arrebatarnos de sus garras. Eso debe ser suficiente para todos. Escuchar atentamente la prueba de que Dios te está preservando y protegiendo como una de sus ovejas es que preservarás en seguir a Cristo. Es decir, la forma en que sabemos que Dios se aferra a nosotros es porque continuamos teniendo fe en Cristo y deseamos obedecer su palabra. Verás, ningún individuo que haya experimentado la regeneración nunca abandonará su fe en Cristo o dejará permanentemente seguirlo. Ahora, puede, y a veces puede haber temporadas en las vidas de un creyente donde caen en pecado y no son diligentes en seguir a Cristo. Eso ocurre, ojalá no ocurriera, pero sí que ocurre. Pero un verdadero creyente nunca rechazará completamente a Cristo y lo abandonará permanentemente. Es decir, los verdaderos creyentes resbalan y caen en el pecado, pero no permanecen en pecado toda su vida. Eventualmente se levantan y se arrepienten y vuelven a seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque Cristo y el Padre se niegan a dejarnos ir. Y ahora quiero mostrarles un pasaje de las Escrituras que no solo enseña la perseverancia de los santos, sino que también explica el por qué perseveramos, incluso cuando nos sentimos tentados a abandonar nuestra fe. Y este pasaje es Lucas 22 y empieza en el 31, donde leemos: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado para zarandearos como el trigo. Y ahora Jesús les dijo estas palabras a Simón Pedro, uno de sus discípulos, sus apóstoles, en la última cena, porque Pedro le dijo que Satanás le había pedido permiso a él, a Cristo, para zarandearlo como si fuera trigo. Y lo que quiere decir esto es que el diablo quiso decir con esto es que Jesús le permitiría llegar a Pedro y entonces destruiría su fe. Su fe sería tan sacudida que se convertiría en paja sin valor en lugar de trigo integral puro. O sea, es decir, Satanás está deseoso de destruir y arruinar espiritualmente a Pedro para que el apóstol abandonara completamente su fe en Cristo, para que dejara a Jesús. James Montgomery Boyce explica en la petición de Satanás de esta manera. Satanás es un mentiroso, por supuesto, pero no estaba mintiendo en este momento. Debe haber recordado lo fácil que había sido para él arruinar a nuestros primeros padres en el Edén hace mucho tiempo. Llegó a la conclusión de que si hubiera llevado a Adán y Eva a la ruina, cuando estaban entonces en su gloria pristina y no caída, sería fácil derribar a Pedro, que a diferencia de Adán ya era pecador, ignorante, impetuoso y tontamente seguro de sí mismo. Y tenía razón. Pedro se había jactado de que nunca negaría a Jesús. Pensó que era más fuerte que los otros discípulos, diciendo: aunque todos se aparten por causa de vosotros, yo no lo haré jamás. Le dijo al Señor: estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y a la muerte. Pero cuando Satanás sopló sobre Pedro, él cayó. De hecho, solo se necesitó una pequeña sirvienta para decirle a Pedro: este hombre estaba con él, Jesús. Y en inmediato Pedro negó que ni siquiera conociera al Señor. Entonces Jesús acaba de decirle a Pedro que Satanás le ha pedido permiso para destruirlo espiritualmente, haciendo que abandonara su fe, que lo abandonara en total. Pero fíjese en lo que Jesús les dijo a Pedro acerca de esta petición satánica. Verso 32. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle, y tú, una vez que hayas regresado, fortalece a tus hermanos. Jesús le dijo muy claramente a Pedro que esto no iba a suceder, que Satanás lo había pedido, pero que no sería destruido espiritualmente. Satanás quería destruirlo espiritualmente, él quería destrozar su fe para que lo perdiera, pero eso no iba a ocurrir. Y la razón por la que eso no va a ocurrir y la razón por la que tu fe no desaparecerá es porque yo he orado por ti. O sea, Jesús
evitaría que Pedro se alejara de él y perdía su fe en él, orando al Padre para que el Padre lo fortaleciera y lo guardara y que no dejara que abandonara la fe. Y eso es exactamente lo que sucedió. Pedro sí que negó al Señor, pero no perdió su fe, no rechazó a Jesús. Más tarde se arrepintió profundamente y le dijo al Señor que lo amaba, y Jesús lo restauró a su ministerio apostólico. Pero el punto que quiero que cada uno de nosotros veamos es que a pesar de haber sido horriblemente atacado por Satanás, no un demonio, sino Satanás mismo, y tentado a alejarse de Jesús y a rechazarlo por completo, Pedro no lo hizo, no perdió su fe. ¿Y por qué no? Pues ciertamente no fue porque Pedro era fuerte y se aferrara a Cristo mientras los vientos de la tentación soplaran a su alrededor, sino que era porque Dios mismo se aferraba a Pedro y no lo dejaba ir. Por eso. Y esa es la única razón por qué. Y hermanos, así es exactamente como es en nosotros si conocemos a Cristo. La razón por la que continuamos en la fe, incluso cuando nos sentimos tentados a renunciar a Cristo y alejarnos de Él, cuando la vida es dura y llena de todo tipo de pruebas y dificultades, pero con tragedias serias, es porque Jesús y el Padre se aferran a nosotros y no nos iremos y nos alejaremos. Incluso cuando Satanás les pide que lo hagan para destruirnos, no ocurrirá. Es decir, nos aferramos a Cristo solo porque Cristo y el Padre se aferran a nosotros. Así que si tú eres un verdadero cristiano, cuente con el hecho de que nunca, nunca perderás su fe en Cristo. Pero además de tener las manos omnipotentes de Dios aferrándose a ti, la Biblia también enseña que cuando Dios te regenera, tener en cuenta esto, Él te concede el arrepentimiento y la fe como dones y nunca retira sus dones. Escuchar atentamente, porque esto es importante. Cuando el Espíritu de Dios te llama a Cristo, Él te hace nacer de nuevo, dándote vida espiritual en la forma de una naturaleza completamente nueva. Y en ese mismo momento de la regeneración, Dios te da fe en Él, para que como resultado pongas tu confianza en Cristo como Salvador y Señor. Pero tener en cuenta esto, esta fe no es un trato de una sola vez, como si una persona pudiera creer en Jesús momentáneamente, ser salva y luego no importa si nunca vuelve a creer en Él otra vez. No, ese no es el caso, no es cómo funciona. Las Escrituras enseñan que la fe es un regalo de Dios y es por eso que creemos en Cristo en el punto inicial de nuestra salvación, así porque continuamos creyendo y confiando en Cristo por el resto de nuestras vidas. Es así porque dijo a los discípulos cuando aquí en los versículos, cuando él estaba hablando con los discípulos, dejaron que se pensaban que se iban a ahogar y dijeron, ¿no te importamos? Y Dios le dijo, ¿dónde está tu fe? Sé que yo te he dado fe. ¿Dónde está tu fe? Aplicarla. Tenéis esa fe nunca se ha alejado de ti. Seguimos continuando a confiar en el resto de nuestras vidas. Y aquí hay unos versículos que enseñan claramente que la fe y el arrepentimiento son dones permanentes de Dios, que Él nos da, dos cosas que van juntos. Y aquí hay dos versículos que nos enseña esto, que nuestro arrepentimiento son dones permanentes de Dios. Segunda Pedro 1:1. Lo primero que dijo en segundo Pedro. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que han recibido una fe como la nuestra, mediante la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Notar esto, Pedro dice que la fe es algo que recibimos. No es algo que nosotros tenemos que encontrar por nosotros mismos. Y notar, Pedro dice que todos los cristianos que han recibido esta fe, a los que han recibido una fe la misma clase que la nuestra, o sea, que es la misma fe que tenían los judíos de aquel día, que como yo, Pedro, o igual quería decir también los apóstoles, da igual, era la misma fe. Todos los cristianos tienen la misma fe.
Filipenses 1:29 dice, porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Aquí Pablo dice que Dios concede dos cosas a los creyentes, dos dones, la fe y la persecución. Segunda Timoteo 2:23-26, pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes. Le está hablando a Timoteo, no te metas en las tonterías, sabiendo que producen altercados, y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la vida, y volviendo en sí escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Pablo afirma que Dios es el que concede el arrepentimiento a un creyente. Él se lo da como un regalo. Entonces, como puedes ver, las escrituras enseñan claramente que todos los verdaderos cristianos continúan confiando en Cristo para su salvación y continúan arrepintiéndose de sus pecados, porque la fe y el arrepentimiento son dones que Dios nos da en el momento en que somos regenerados y como resultados perseveramos en nuestra relación con Cristo. Pero ese no es el caso de aquellos que simplemente profesan que creen en Cristo, pero que nunca se han convertido de verdad, que nunca han cambiado su vida, porque nunca se han arrepentido y ni han confiado en Él para la salvación. Y gente así sí que se apartan y abandonan la fe. Y se apartan de la afirmación de creer en la fe y ya no quieren tener nada que ver con Jesús. Y deja que explique por qué hay personas que tú conoces que una vez decían que creían en Dios, pero ahora ya no creen. Y eso es porque nunca desde el principio tuvieron fe en Cristo. Sus corazones nunca fueron cambiados, nunca tuvieron una relación con Jesús. Era una profesión de fe vacía. Un pasaje clásico que nos dice esto es 1 Juan 2, del 18 al 19. Donde Juan dice, hijitos, es la última hora, y así como oísteis que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Salieron, ¿y quién decía que salieron? Aquellos que dejaron y abandonaron la fe, salieron de nosotros. Que los que antes venían a la iglesia con nosotros, que estaban entre nosotros, creían, los que hablaban de las cosas de Dios, nos dejaron, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. El apóstol Juan dice que los verdaderos creyentes permanecen en la fe y en la verdad de la sana doctrina, mientras que los falsos creyentes se apartan de la verdad de la sana doctrina. A veces se marchan y rechazan la fe. Pedro dice lo mismo, aunque Pedro es un poco más gráfico. En 2 Pedro 2, verso 22, Pedro aquí está hablando de profesores, pastores falsos. Les ha sucedido a ellos, según el proverbio verdadero, el perro vuelve a su propio vómito y la puerca lavada vuelve a revolcarse en el cieno. Pedro dice que aquellos que afirman conocer a Cristo, pero que nunca han sido regenerados, eventualmente muestran su verdadera naturaleza pecaminosa, inconversa, al regresar a su antigua forma de vida. Al igual que un perro hace cuando su naturaleza perruna dicta regresa a su propio vómito, es gráfico. Y así como un cerdo hace lo que su naturaleza de cerdo dicta, que vuelve a revolcarse en el cieno cuando está lavado, así un pecador no regenerado, y esto es el punto que Pedro está haciendo, uno no regenerado, no cristiano, va a volver a hacer lo que su naturaleza dicta. Vuelve a su vieja naturaleza pecaminosa y finalmente por eso regresan y abandonan la fe, porque nunca fueron de nosotros.
Pero esto no es el caso. No es el caso con un verdadero creyente, porque hemos sido transformados interiormente por el acto de gracia de Dios, de regenerarnos, y Él nos ha concedido la fe y el arrepentimiento, y por lo que tenemos la garantía de que nunca abandonaremos al Señor. Nuestra nueva naturaleza, junto con los dones de la fe y el arrepentimiento, simplemente no nos permite abandonarlo. O sea que haber explorado el significado de la doctrina, la perseverancia, los santos, ¿qué es la perseverancia? Tiene lugar solo porque el Señor nos guarda y nos preserva. Quiero que veamos otro aspecto de esta doctrina. Es el apoyo bíblico a la doctrina, a la perseveración de los santos. Yo sé que ya hemos mirado muchos versículos que enseñan que la salvación es para siempre, pero hay 4 pasajes en particular, aparte del pasaje de Juan 10, acerca de que las ovejas de Cristo nunca perecerán, que quiero que vean, porque son extremadamente fuertes y claros en la forma en que presentan la verdad de los creyentes en la fe y nunca pierden su salvación. La primera es encontrado en Filipenses 1:6, estando convencido precisamente de esto, que Él que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. ¿Cómo nos debe de animar este versículo? Porque revela que la obra y la gracia que Dios comenzó en nosotros cuando fuimos salvos, la completará y terminará. O sea, es decir, que Dios siempre termina lo que comienza. Y siempre acaba con una obra de gracia en nosotros, salvándote y santificándote, continuará haciéndolo hasta que termine de conformarte a la imagen de Cristo. Y eso es lo que llamamos santificación. Y ahora un segundo pasaje importante, las Escrituras, que enseñan muy claramente la verdad, la seguridad eterna, es Romanos 8, 28 al 30. Esto es magnífico. Y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Eso no son un grupo élite cristiano. Está hablando de todos los cristianos. Todos aman a Dios. Y dice, porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Ahora fíjense en lo que Pablo está diciendo aquí. En el verso 28 nos dice el apóstol que Dios es tan soberano en todas las cosas que hace que todo en la vida obre para nuestro bien, para aquellos que aman a Dios, los creyentes. Ahora, si eso es cierto y lo es, entonces, ¿cómo puede algo, incluso el pecado, hacer que perdamos nuestra salvación? No puede. Verás, lo que Pablo está enseñando, como dice en el siguiente versículo, es que todas las cosas, buenas, malas y cosas neutrales, que ni son buenas ni malas, son usadas por Dios, el Dios soberano, para conformarnos a la imagen y el carácter de Cristo. O sea, es decir, Él usa todo en nuestras vidas para edificar nuestro carácter, para que continúe haciéndonos más y más semejantes a Cristo. Y Pablo dice que fuimos predestinados para esto. O sea, es decir, estar completamente santificado es el destino final de todos los elegidos. Entonces, ¿cómo podría alguien perder su salvación en el camino? Incluso cuando pecamos, no podemos, porque aunque pequemos, Dios usa eso para hacernos más santos. ¿Por qué? No porque el pecado es bueno, pero Él lo usa para nosotros porque nos arrepentimos y somos humillados por nuestro pecado y aprendemos de nuestro pecado y crecemos y aprendemos a resultar de nuestros fracasos y pecados pasados.
Pero además del hecho que Dios promete hacernos más como Jesús, lo que solo será completado totalmente cuando estemos en el cielo, quiero que se fijen en el verso 30, porque aquí es donde todo se hace realidad. Estos versículos nos dicen que hay ciertas realidades espirituales en nuestra salvación que están unidas entre sí, que nunca se romperán. A aquellos a quienes Dios predestinó a ser como Cristo, Él los llamó a la salvación. Es decir, Él llamó a la salvación. Entonces, ¿qué pasó? Entonces, aquellos que Él llamó, Él justificó. O sea, es decir, al venir a Cristo para nuestra salvación, Dios nos justificó, que significa que Él nos declara legalmente justos. No siempre somos justos en cómo actuamos, pero hemos sido declarados legalmente justos. Eso es lo que quiere decir la justificación. Somos tan justos como Cristo mismo, porque es su justicia, la justicia de Cristo puesta a causa de nosotros, es puesta en nuestra deuda y Él nos ve legalmente igual de justos que su Hijo. Y luego fíjense lo que Pablo dice que nos sucedió después de la justificación. Él también nos glorificó. Ahora, pensar en esto. Pablo dijo que todos los creyentes justificados ya son glorificados usando el tiempo pasado. Eso es significativo y es significativo porque todavía no hemos sido glorificados todavía experiencialmente, porque aún tenemos el cuerpo de carne y tú me ves a mí, sabes que no soy glorificado, y yo te veo a ti, sé que no estás glorificado en cuerpo, porque no estamos en el cielo aún, en nuestros nuevos cuerpos glorificados. Entonces, ¿por qué Pablo habla de ser glorificado como un evento pasado? Porque es una certeza en lo que concierne a Dios, como si ya ha ocurrido, ya se ha hecho. Y lo hice de esta manera para darnos la seguridad de que no vas a perder tu salvación si ya eres glorificado en el cielo según lo ve Dios. Pero es como si eso no fuera suficiente. Mirar cómo Pablo concluye Romanos en capítulo 8, que es nuestro tercer pasaje significativo de las Escrituras que enseña clara, fuertemente la perseverancia de los santos. 8, 35 al 39. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué pregunta más buena? ¿Quién hará esto? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Él está diciendo, estás pasando por momentos tan malos, ¿es eso lo que te va a separar del amor de Cristo? ¿Vas a abandonarlo? ¿Vas a abandonar el amor de Cristo? Mira el 37, pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo dijo, porque estoy convencido, y mira, si Pablo está convencido, yo estoy convencido y tú deberías estar convencido, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pablo dice que nada ni nadie puede separarnos del amor de Dios en Cristo. Y por favor, ten en cuenta esto, que cuando Pablo dice en el verso 39, ni ninguna otra cosa creada, eso nos incluye a nosotros. Nos incluye a nosotros. No podemos hacer nada que nos separe del amor de Dios en Cristo. Y finalmente hay otra escritura que enseña clara y fuertemente la doctrina, la perseverancia a los santos, y es la forma de una promesa hecha para ti, para mí, por Jesús mismo. Nuestro Señor dijo en Juan 6:39, y esta es la voluntad del que me envió, que de todo lo que Él me ha dado yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Jesús dijo que es la voluntad de Dios, que nadie a quien el Padre le ha dado para salvar lo perderá jamás. Ahora, eso es bastante claro. Si usted ha creído en Cristo para salvación, Él promete mantenerlo salvo y nunca te perderás. Él nunca te perderá. Él te promete esto. Nunca lo dudes.
Entonces, esta es la pregunta a la que ahora nos enfrentamos. Con todos estos pasajes, las escrituras, muy claras y directas y fuertemente que nos dicen que los creyentes en Cristo nunca perderán su salvación, ¿por qué entonces algunas personas todavía dicen que la salvación se puede perder? Mucha gente cree en eso. Y para responder a esa pregunta vamos a ir a al tercer tema que estamos explorando en la doctrina de la perseverancia de los santos. Y ya hemos visto el significado de la doctrina, que Dios nos preserva. Y hemos establecido que la Biblia apoya esta doctrina y ahora queremos ver objeciones a la doctrina de la perseverancia de los santos. Y para tratar con estas objeciones a esta doctrina es importante entender que hay una razón teológica que hay por la cual algunas personas creen que la salvación se puede perder. Hay gente que creen en eso y todo se remonta a la negación de un principio básico del calvinismo, que es que la voluntad de un hombre no es libre, que no es libre, porque no solo está muerto en su pecado, sino que su naturaleza pecaminosa lo hace esclavo de su pecado. De modo de que lo que dicte su naturaleza pecaminosa debe hacerlo. Notar esto, personas que no son creyentes no son libres, están esclavizados a su pecado, pueden tomar decisiones, pero no son libres, no pueden decir un día voy a obedecer a Jesús con todo mi corazón, no pueden hacerlo, su pecado no deja que lo hagan. Y cuando nosotros somos convertidos, somos dados libertad y es libertad en Cristo porque solamente es un creyente que puede decir que es libre elegir a Cristo y eso es algo que los que no son creyentes no tienen esa libertad, no son libres, están en esclavitud, son esclavos a su pecado, su voluntad tiene que obedecer su pecado y su naturaleza. Y esto es lo que vemos. Si uno cree que la voluntad de hombre tiene la oportunidad de elegir a Cristo, entonces también pueden creer que pueden abandonar a Cristo. En un libro que es un libro muy bueno si queréis leer, James Montgomery Boyce resumió el punto de vista de aquellos que piensan de esta manera. Después de decir que la gran mayoría de los evangélicos son teológicamente arminianos, y que rechazan calvinismo y que no creen en la depravación total o la elección incondicional, Boyce luego escribió: ellos creen que el factor decisivo para que una persona se convierta en cristiana y se salve no es el poder generador de Dios, sino el libre albedrío del individuo por el cual puede elegir creer o no creer. En otras palabras, es capaz de ponerse a sí mismo en el reino o mantenerse fuera. Entonces, basado en este error significativo acerca de que el hombre tiene libre voluntad, libre, procede en un argumento de que la Biblia enseña que la salvación se puede perder. Porque entender esto, en su opinión, ya que el hombre tiene la capacidad de ponerse en sí mismo en Cristo, también tiene la capacidad de saltar y abandonar a Cristo. Aquí es donde ellos lo explican. Y ahora no tenemos tiempo ahora para ver todos los pasajes de las Escrituras y versículos que aquellos que rechazan al calvinismo usan para tratar de apoyar su argumento en perder la salvación, pero sí que quiero tratar con el pasaje principal que ellos usan y quiero mostrarles el verdadero significado de este pasaje. Esto es un pasaje que mucha gente lo usa y a veces nos confunde y quiero aclararlo. Es el pasaje que se usa principalmente para ver que la salvación se puede perder. Y es en Hebreos 6, del 4 al 6. El escritor dice esto: porque en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, puesto que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y le exponen a la ignominia
pública. Ahora bien, este es un pasaje que ha preocupado a muchos cristianos porque el escritor habla de uno que deja y que abandona la fe después de haber sido iluminados y haber gustado del don celestial y haber sido hechos partícipes del Espíritu Santo y haber gustado la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y lo abandonan. Y a primera vista esto sí que suena como que el escritor les estuviera diciendo que aquellos que han venido a Cristo se han apartado de él. Pero incluso si no supieras de qué se tratan estos versículos, tendrías algún indicio de que no podría tratarse de perder la salvación. Si pensaras lógicamente y lo vieras, verías que no tiene que ver con perder la salvación. Y te diré por qué. Y digo eso por lo que leemos en versículo 6. Notar que el versículo 6 dice que si después de experimentar todas estas cosas que se mencionan, alguien se aparta, entonces es imposible renovarlo de nuevo para arrepentimiento. O sea, si esto está enseñando que uno puede perder su salvación, entonces para ser consistentes tenemos que concluir que también debe de estar enseñando que nunca podrían recuperarla, que nunca podrían arrepentirse de su pecado. Y ser salvos de nuevo. Y nunca he conocido a nadie que piensa que la salvación se puede perder, que crea esto. Ahora hay algunos que pueden creer que una vez que una persona pierde su salvación pueden volverse a convertirse, pero yo personalmente nunca he conocido a nadie que cree en esto y conozco a mucha gente, pero de hecho es justo lo contrario. Casi todos los que creen que una persona puede perder su salvación también creen que una persona puede ser salva una y otra vez, muchas veces. Ciertamente no creen ni enseñan que alguien puede perder su salvación y nunca ser salvo de nuevo. A lo mejor hay alguien ahí que enseña esto, pero yo nunca he conocido a nadie que enseñe esto. Y entonces, si perder la salvación no es el problema aquí, no lo es, entonces, ¿cuál es el problema? Pues es importante reconocer dónde se encuentra este pasaje. Contexto es casi todo, es crítico. Este pasaje, las Escrituras, se encuentra en el libro de Hebreos. Y eso es muy significativo porque Hebreos es un libro muy singular del Nuevo Testamento. Cualquier persona que ha enseñado Hebreos, que ha enseñado esto, entiende esto. Esto es lo que tenemos que entender de Hebreos. Fue escrita a una congregación de judíos, por eso se llama Hebreos. Pero era una congregación mixta. Algunos eran judíos conversos, creyentes, que se habían convertido, que creían Jesucristo como Salvador, como su Salvador, pero habían otros también en la congregación que solo habían aceptado intelectualmente el Evangelio y el mesianismo de Jesús, pero aún no habían confiado personalmente en Cristo para que fuera su Salvador. Verás, las personas judías de esta congregación que no eran salvas, creían la verdad acerca de Cristo, que Él era el Mesías judío y que las profecías del Antiguo Testamento apuntaban a Él, pero aún no la habían recibido como Salvador personal. Y esta es la razón por la que hay tantos pasajes en el libro de Hebreos que advierten a estas personas que sigan adelante. No endurezcan los corazones. Hoy, si oyes la voz de Cristo, venir. Estos eran pasajes de advertencias a los hebreos. Y lo que desconcierta a muchas personas con respecto a este pasaje, Hebreos 6, que es otra advertencia, es la manera en que el escritor describe a estas personas. No está hablando de creyentes, está hablando de los incrédulos. El Nuevo Testamento nunca usa el lenguaje como usan el escritor en este pasaje. Esto es único, deja que lo explique. Mirar en el verso 4, una vez que fueron iluminados. Muchos dirían, quiere decir que son salvos, pero eso no fue lo que él dijo. Él dijo que fueron iluminados. Nada más quiere decir que tenían un entendimiento claro del Evangelio, lo entendieron. No quiere decir que lo aceptaron, pero sí que tenían el entendimiento de lo que era la cruz y que Cristo era el Mesías.
Y luego las palabras gustaron del don celestial. Es una referencia, una apreciación de algunos de los beneficios espirituales que acompañan a la salvación, pero no la salvación misma. Es decir, está hablando aquí en virtud de su asociación con verdaderos creyentes en su iglesia. Vieron de cerca algunas de las bendiciones que vinieron con la salvación e incluso se beneficiaron de la experiencia de la salvación de otros, pero nunca habían experimentado la salvación. Algunos explicaron de esta manera, dijeron, la gente puede probar algunos de los beneficios espirituales de Dios en la iglesia, pero no participar de Cristo mismo. No participaron de Cristo, pero sí que tuvieron beneficios. O sea, las palabras eran aquí, nos está diciendo que estaban con otros creyentes y tenían beneficios de estar con ellos. Y las palabras luego que dice, hechos partícipes del Espíritu Santo, significa que ellos eran partícipes de lo que el Espíritu Santo estaba haciendo, en el sentido que Él los estaba convenciendo de su pecado. Pero no poseían el Espíritu Santo, no decía que ellos tenían el Espíritu Santo. En otros pasajes donde pone que creyentes lo tienen, es el Espíritu Santo, sino que estaban sintiendo la convicción del Espíritu Santo, pero no lo estaban aceptando. Y luego las palabras probaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Simplemente significa que disfrutaron escuchando las verdades de la palabra de Dios e incluso experimentaron el poder de Dios que se mostrará más plenamente durante la era del reino, mientras Él realizaba milagros sobrenaturales en medio de ellos. Y entonces este pueblo judío ciertamente había sido bendecido por Dios al tener un entendimiento de la verdad y experimentar al Espíritu Santo obrando en medio de ellos, pero no eran creyentes aún. Sin embargo, a pesar de que aún no se habían convertido en creyentes nacidos de nuevos, estos judíos estaban siendo perseguidos por la comunidad judía inconversa, que estaban nada más porque ellos se habían juntado con los verdaderos creyentes, esta congregación. Y entonces es por eso que leemos varias veces en esta carta a los hebreos muchas advertencias a estas personas que no negaran la verdad, que no endurecieran sus corazones al evangelio. Les está avisando que no volvieran a judismo, para intentar evitar la tribulación, sino que Él les está diciendo a que sean maduros espiritualmente, sino Él los está diciendo seguir adelante para que puedan venir al punto de aceptar y ser salvos. Y es eso lo que es este pasaje, es advirtiendo a aquellos que aún no son creyentes que tuvieran cuidado de no descuidar la verdad. Y es lo que Dios está haciendo hoy aquí en esta iglesia. Si después de todo lo que has estado escuchando, aún así lo rechazan, entonces nunca serán salvos. Porque lo han rechazado. Notar esto en el más alto nivel de comprensión e iluminación. O sea, es decir, estarían encerrados en una posición de incredulidad permanente porque habían sopesado la evidencia acerca de Jesús y habían tomado su decisión, y la decisión era rechazarlo como un Mesías falso. Y esa es la advertencia que les está diciendo. Mirar otra vez en las últimas palabras de versos 6, ya que de nuevo crucifican para sí mismos al Hijo de Dios y lo ponen a la vergüenza abierta. Es decir, han llegado a la conclusión de que Jesús merecía morir. Lo habían escuchado y habían rechazado la verdad y se ponen del lado de los que lo crucificaron porque pensaron que Él era un mentiroso y que ahora creen que es un falso Mesías. Verás, llega un punto en el que uno puede endurecer su corazón a Jesús para que no haya vuelta atrás. Después de escuchar tanto acerca de Jesús y de que Dios te haya dado tanta luz y entendimiento acerca de la verdad, si todavía rechazas a Jesús, hay un punto de no retorno. ¿Y dónde está eso permanentemente confirmado? En tu incredulidad. ¿Cuál es ese punto? No lo sabemos, pero sí que ocurre. Y ese es el peligro de estar constantemente expuesto al Evangelio sin confiar en Cristo.
puedes endurecerte a la verdad y así volverte en contra de ella, de modo que es imposible renovarte al arrepentimiento, porque no hay nada más que Dios pueda hacer por ti, nada más, en términos de convencerte y darte evidencia de la validez de la fe cristiana. Y eso es exactamente de lo que se trata Hebreos 6. No perder la salvación de uno, sino del peligro de endurecer el corazón de uno para que nunca puede ser salvo. O sea, ten mucho cuidado con lo que haces con la palabra de Dios. Si aún no has confiado en Cristo, entonces te insisto a que lo hagas hoy. Si lo estás viendo por internet, os urjo a hacerlo hoy, como dijo el escritor en Hebreos, no endurezcáis vuestro corazón, seguir adelante, porque estáis en peligro de endurecer vuestros corazones y de nunca, hasta el punto de que ya no lo escucharás más. Y entonces, si usted ha sido convencido por el Espíritu Santo de sus pecados, sabe que su mente de Jesús es la verdad y que el cristianismo es correcto, venir a Él, confiar en Él antes de que sea demasiado tarde. Y si ya lo conoces, entonces alaba a Dios por una salvación tan grande que tienes, que es eterna y que nunca se puede perder. Lo que tenemos que entender es esto. No tiene que ver con algo que hemos hecho nosotros, sino que tiene que ver con la muerte de Cristo por nosotros.